En la suave luz dorada de una tarde de primavera en las montañas Cascade, Ricardo Morales pedaleaba por su sendero habitual. A sus 45 años, estas excursiones semanales en bicicleta de montaña se habían convertido en una rutina indispensable. Una vía de escape de su trabajo como fotógrafo de vida silvestre y ecólogo investigador que exigía una concentración intensa. El paisaje de densos bosques de pinos verdes cubriendo las laderas de las montañas y el aire limpio impregnado del aroma de hierbas silvestres le brindaban una rara sensación de tranquilidad. Mientras subía por el empinado sendero, Ricardo se detuvo de repente al escuchar un sonido inusual. Al principio, pensó que era solo el viento moviendo las ramas, pero su instinto y 15 años de experiencia investigando vida silvestre le indicaron que algo no estaba bien. El sonido se repitió, débil, intermitente, como el lamento lastimero de una criatura pequeña. Ricardo apoyó su bicicleta contra un árbol, sacó los binoculares de su mochila y se acercó con cuidado hacia el sonido. Sabía que esa era una zona de pumas, uno de los depredadores más peligrosos de América del Norte. A pocos metros, bajo un árbol caído, Ricardo vio algo que lo dejó atónito. Un cachorro de puma, tan pequeño que cabía en 2 manos, intentaba trepar por el tronco caído. Sus débiles lamentos salían de su diminuta garganta. Ricardo observó desde una distancia segura. Esta situación era extremadamente rara. Los cachorros de puma casi nunca están solos. Su madre debía estar cerca, y acercarse al cachorro podía provocar una reacción violenta de la madre. Pero al observarlo más de cerca, Ricardo notó señales preocupantes. El cachorro estaba delgado y débil. Una de sus patas traseras parecía anormal, y no había rastro de la madre en los alrededores. Basado en su experiencia trabajando con el Centro de Conservación de Vida Silvestre, Ricardo decidió monitorear la situación. Encontró una posición oculta, lo suficientemente lejos para no asustar al cachorro, pero desde donde podía observar, y esperó pacientemente. Pasaron horas, el sol comenzó a desaparecer detrás de los picos nevados, pero no había señales de la madre. Ricardo marcó la ubicación en su GPS y decidió regresar a la mañana siguiente. Esa noche, en su cabaña de madera aislada junto al lago, Ricardo no pudo dormir. Las imágenes del débil cachorro no dejaban de aparecer en su mente. Buscó en libros especializados y materiales de investigación. Las pumas a veces abandonan a los cachorros con defectos, un mecanismo natural para asegurar la supervivencia de crías más saludables. Esto reforzó la creencia de Ricardo de que el cachorro había sido abandonado. A la mañana siguiente, Ricardo regresó al lugar mientras los primeros rayos de sol atravesaban el dosel del bosque. El cachorro aún estaba allí, más débil, apenas con fuerzas para lloriquear. Seguía sin señales de la madre. Ricardo contactó a todos los centros de rescate de vida silvestre de la región, pero las respuestas fueron las mismas. Estaban abrumados por la temporada de cría de primavera y no podían aceptar más casos durante al menos 2 semanas. De pie en el profundo bosque, Ricardo enfrentó la decisión más difícil de su vida. Según la ley, capturar animales salvajes era ilegal. Pero si lo dejaba solo, el cachorro seguramente moriría. Con 15 años de experiencia en investigación de vida silvestre, Ricardo sabía que tenía el conocimiento para ayudar al cachorro a sobrevivir, al menos hasta que pudiera ser transferido a cuidados profesionales. Tras una lucha interna, Ricardo tomó su decisión. Se acercó con cuidado al cachorro, lo envolvió en una chaqueta suave y lo colocó en la canasta de su bicicleta. El cachorro estaba demasiado débil para resistirse, solo emitía débiles lamentos. El corazón de Ricardo se apretó al darse cuenta de que estaba rompiendo la ley e interfiriendo con la ley natural. Pero una voz interior le decía que esto era lo correcto, ¿no? De alguna manera, a veces los humanos deben cruzar fronteras predeterminadas. De camino a la cabaña, Ricardo pensó en su situación. Su cabaña de madera, aislada junto al lago a unos 40 kilómetros del pueblo más cercano, le ofrecía la privacidad que lo había atraído cuando la compró 5 años antes, tras su divorcio. Ahora, esa privacidad se convertía en una ventaja para ocultar un gran secreto.
Colocó al cachorro, al que nombró Sierra en honor a la cadena montañosa donde lo encontró, en una caja de cartón forrada con mantas cálidas cerca de la chimenea. Los primeros días fueron difíciles. Sierra se negaba a comer, sin importar cómo Ricardo preparara la fórmula para animales jóvenes. El cachorro temblaba cada vez que Ricardo se acercaba, acurrucándose en un rincón de la caja con ojos llenos de miedo. Ricardo sabía que el estrés podía matar a un animal salvaje más rápido que el hambre o la sed. Decidió dejar a Sierra sola, apareciendo solo cuando era necesario para dejar comida y agua. Tras 3 días llenos de ansiedad, Ricardo llamó a su única amiga de confianza, Mariana Vargas, una veterinaria especializada en vida silvestre que conoció a través de su trabajo de fotografía. Aunque al principio se sorprendió por la acción de Ricardo, Mariana aceptó ayudar cuando supo del estado de Sierra. Llegó a la cabaña temprano en la mañana, trayendo medicamentos, vacunas y consejos valiosos. El examen mostró que Sierra tenía unas 6 semanas. Estaba gravemente desnutrida y tenía un defecto leve en su pata trasera derecha. Quizás por eso fue abandonada. Mariana le enseñó a Ricardo cómo alimentar con una jeringa, cómo controlar la temperatura corporal y qué señales de alerta debía vigilar. Antes de irse, advirtió a Ricardo sobre la dura realidad que enfrentaría. Esto no es un gato doméstico, Ricardo. Sierra siempre será un animal salvaje. Eso nunca cambiará, no importa cuán profundo sea el vínculo entre ustedes. Con la guía de Mariana, Ricardo ajustó su enfoque. En lugar de intentar domesticar a Sierra, se enfocó en construir confianza. Pasaba horas sentado a una distancia de la caja de Sierra, leyendo libros o trabajando en su computadora, dejando que el cachorro se acostumbrara gradualmente a su presencia. Hablaba con Sierra en un tono bajo y constante, contándole sobre sus viajes al bosque, su vida anterior como fotógrafo de vida silvestre y, a veces, solo los pensamientos que cruzaban por su mente. Poco a poco, Sierra comenzó a responder. Primero fueron miradas curiosas cuando pensaba que Ricardo no la veía. Luego, dejó de esconderse cuando él se acercaba para cambiar la comida y el agua. Una semana después, Sierra comenzó a aceptar comida directamente de la jeringa. Ricardo se mantenía a una distancia segura. El hito importante llegó una mañana de primavera, 2 semanas después de que Ricardo llevara a Sierra a casa. Cuando se acercó con el desayuno, Sierra no se retiró como de costumbre. En cambio, el cachorro se puso de pie, temblando ligeramente, y dio unos pequeños pasos hacia Ricardo. Luego, con un coraje admirable, lamió suavemente su dedo antes de retroceder rápidamente. Ricardo tuvo que contener su emoción. A medida que Sierra se fortalecía, Ricardo la trasladó de la caja de cartón a un cobertizo de almacenamiento convertido. Limpió el espacio, instaló calefacción, creó lugares para trepar y escondites con ramas de árboles y cajas de madera. Sierra se adaptó rápidamente al nuevo espacio, explorando cada rincón y mostrando instintos naturales de escalada. Ricardo pasaba horas observándola, tomando notas y fotografiándola, fascinado por su desarrollo y la personalidad que comenzaba a surgir. Durante los siguientes 3 meses, Ricardo y Sierra desarrollaron una relación compleja que superó con creces las expectativas iniciales. Sierra ya no era el cachorro tímido. Ahora corría a saludar a Ricardo cada vez que abría la puerta del cobertizo, jugaba alrededor de sus piernas e incluso le permitía acariciarla, algo que Mariana dijo que era extremadamente raro para los pumas, incluso cuando se crían desde pequeños. La herida en la pata de Sierra también sanó gradualmente, ayudándola a moverse con más fuerza y agilidad. A medida que Sierra crecía, el cobertizo se volvió demasiado pequeño. Ricardo pasó todo el verano construyendo un espacio al aire libre con cercas altas en el patio trasero de la cabaña. Cada día, después de que Sierra terminara de comer, abría la puerta del cobertizo para que pudiera moverse libremente dentro y fuera del área exterior. Sierra mostraba instintos de caza al perseguir pájaros y ardillas, aunque nunca atrapaba nada, y Ricardo se aseguraba de proporcionarle suficientes juguetes y desafíos para mantener su mente y cuerpo activos. Pero con cada mes que pasaba,
los desafíos también aumentaban. El costo de cuidar a Sierra se había convertido en una carga financiera. Un puma adulto podía comer de 8 a 10 libras de carne al día. Y aunque aún era joven, Sierra consumía una cantidad considerable de carne. Ricardo comenzó a aceptar proyectos de fotografía remota adicionales para cubrir los costos. A veces teniendo que dejar la cabaña por varios días, pidiéndole a Mariana que pasara a cuidar a Sierra. Un desafío mayor surgió cuando Sierra comenzó a mostrar instintos salvajes más fuertes. A los 6 meses, Sierra tenía casi el tamaño de un perro grande y su fuerza aumentaba exponencialmente. Los juegos que eran inofensivos cuando era pequeña ahora podían causar rasguños y mordidas serias, aunque Sierra no tuviera intención de hacer daño. Ricardo tuvo que aprender a leer el lenguaje corporal de los pumas, reconociendo cuando Sierra estaba demasiado excitada y necesitaba su propio espacio. Comenzó a registrar su viaje con Sierra en un blog personal Patienten System, blog personal. Inicialmente, solo era una forma de organizar sus pensamientos y registrar observaciones. Pero gradualmente se convirtió en un diario detallado del desarrollo de Sierra y la compleja relación entre humanos y animales salvajes. Nunca compartió el blog con nadie, preocupado por las consecuencias legales de mantener una especie protegida. El primer invierno con Sierra trajo nuevos desafíos. Aunque nació en las montañas, el cachorro aún era demasiado joven para soportar el frío intenso del exterior. Ricardo tuvo que asegurarse de que el cobertizo se mantuviera cálido mientras proporcionaba suficiente espacio para que Sierra se ejercitara. También tuvo que aumentar la seguridad alrededor de la cabaña y el área circundante, preocupado de que esquiadores o cazadores pudieran descubrir accidentalmente a Sierra. Cuando regresó la primavera, Sierra se había transformado de un cachorro débil en un adolescente poderoso y enérgico. Ahora, el área al aire libre ya no era suficiente para sus crecientes necesidades de ejercicio. Ricardo se dio cuenta de que enfrentaba la dura realidad que Mariana había advertido. Sierra era un animal salvaje nacido para vivir en un vasto territorio, no confinada dentro de cercas humanas. Pero la verdadera crisis llegó una tarde de primavera cuando Ricardo regresó de un viaje de fotografía de 3 días. Descubrió que la cerca estaba rota y Sierra había desaparecido. Dolido y preocupado, se adentró en el bosque, buscando y llamando el nombre de Sierra, aunque sabía que el puma podría haberse ido lejos. Al amanecer, Ricardo estaba agotado y desesperado, aceptando que tal vez Sierra había regresado a la naturaleza, lo que su mente sabía que era lo mejor para ella, pero su corazón no podía aceptar. Mientras se preparaba para regresar a la cabaña, descubrió una escena que le heló la sangre. Sierra estaba junto al cadáver de un ciervo, con la boca y las garras manchadas de sangre. El puma había hecho su primera matanza. Cuando Ricardo se acercó, Sierra no huyó como él temía. En cambio, levantó la cabeza, lo miró con esos brillantes ojos amarillos y emitió el familiar sonido de bienvenida. Había regresado, pero ya no era el cachorro dependiente. Esta situación planteó una pregunta dolorosa. ¿Podría Ricardo seguir manteniendo a Sierra cuando sus instintos salvajes habían despertado por completo? ¿Y sería eso justo para Sierra? La decisión de Ricardo fue interrumpida por el sonido de un motor acercándose. A través de los árboles, vio un vehículo de patrulla de manejo de vida silvestre entrando en el área. Un cazador local había descubierto el cadáver del ciervo esa mañana temprano y reportó señales de un puma, una especie que no había aparecido en esa área durante muchos años. Ricardo señaló silenciosamente a Sierra que se retirara más profundamente en el bosque. Luego salió al encuentro del guardabosques con la apariencia de un fotógrafo que casualmente paseaba por la mañana. Pero la guardabosques, una mujer perspicaz llamada Sara Delgado, no se dejó engañar fácilmente. Notó señales extrañas, la presencia de Ricardo cerca del cadáver del ciervo, su expresión preocupada y la forma en que seguía mirando hacia donde Sierra se escondía. Tras muchas preguntas, Ricardo se dio cuenta de que no podía seguir mintiendo. Confesó sobre Sierra, sobre el rescate del cachorro abandonado y sobre el año que pasó cuidándola. Se preparó mentalmente para graves consecuencias legales,
posiblemente multas elevadas o incluso tiempo en prisión por mantener ilegalmente una especie protegida, pero la reacción de Sara Delgado fue inesperada. En lugar de enojo, pidió conocer a Sierra. Ricardo, reacio, la llevó al lugar donde el puma se escondía. Para su sorpresa, Sara se acercó a Sierra con respeto y un profundo entendimiento de los animales salvajes. Sierra, aunque cautelosa, no mostró agresión. Sierra es un caso especial, dijo Sara tras observarla. No es completamente salvaje, pero tampoco una mascota, y claramente hay un vínculo fuerte contigo. Sara explicó que Sierra no podía ser liberada en la naturaleza. Estaba demasiado acostumbrada a los humanos para sobrevivir sola. Pero mantenerla como mascota en un espacio confinado tampoco era una solución humana. Sierra necesitaba un espacio amplio, oportunidades para expresar sus instintos naturales, pero aún requería apoyo humano. Tendré que reportar esto, dijo Sara. Pero propondré una solución alternativa a confiscar a Sierra y ponerla en una instalación de detención. Ricardo regresó a la cabaña con Sierra en un estado de ansiedad mezclado con esperanza. 2 semanas después, recibió una carta oficial de la gestión de vida silvestre. En lugar de cargos penales, le ofrecieron cooperar en un programa piloto de conservación de vida silvestre. Sierra sería un caso de estudio sobre la relación entre humanos y pumas, siempre que Ricardo cumpliera con estrictos requisitos de espacio, cuidado veterinario y educación comunitaria. Era una oportunidad única, pero exigía grandes cambios. Ricardo necesitaría un terreno mucho más grande, instalaciones adecuadas y abrir sus puertas a investigadores y educadores. Esta decisión cambiaría por completo su vida, transformándolo de un fotógrafo independiente en el cuidador y protector de un proyecto de conservación. Mirando a Sierra descansando junto al cobertizo, Ricardo sabía que no tenía otra opción. El puma había cambiado su vida de maneras inimaginables. Ahora le ofrecía la oportunidad de crear algo más grande, no solo para Sierra, sino para muchos otros animales salvajes en el futuro. 2 años después del encuentro con la gestión de vida silvestre, el terreno de 50 hectáreas al pie de la montaña se había transformado en un pequeño pero impresionante santuario. Ricardo Morales estaba en la cima de la colina, contemplando los frutos de meses de trabajo incansable. Su nueva cabaña de madera, sencilla pero cómoda, se encontraba en el borde norte del terreno, dejando la mayor parte del espacio dedicado a la residencia principal, Sierra. Y ahora varios otros animales salvajes rescatados, en lugar de ser condenado por mantener ilegalmente un animal salvaje protegido, Ricardo había recibido una solución alternativa de Sara Delgado, la guardabosques que descubrió a Sierra. Ella había visto la relación especial entre Ricardo y Sierra y reconoció esto como una oportunidad para desarrollar un nuevo modelo de conservación y educación. Con su apoyo, la gestión de vida silvestre propuso un acuerdo. Ricardo recibiría un permiso especial para cuidar a Sierra, siempre que desarrollara un proyecto formal de conservación y educación. Para cumplir con este requisito, Ricardo vendió su antigua cabaña, retiró todos sus ahorros y pidió prestado más para comprar un terreno mucho más grande. Con el apoyo de expertos en pumas y especialistas en comportamiento de vida silvestre, diseñó un entorno de vida complejo para Sierra, lo suficientemente grande para que exhibiera comportamientos naturales como cazar y marcar territorio, pero asegurando la seguridad con cercas altas ingeniosamente camufladas en el paisaje. Sierra, ahora un puma adulto, se adaptó rápidamente al nuevo entorno. Ya no era el cachorro débil que Ricardo encontró junto al sendero, ni la compañera amistosa que jugaba alrededor de sus piernas. Ahora Sierra era una criatura poderosa y majestuosa con músculos tensos bajo su característico pelaje marrón, ojos amarillos brillantes llenos de confianza y paz. La relación entre Ricardo y Sierra también había evolucionado. Ya no compartían el mismo espacio diariamente como antes. Sierra ahora era libre de explorar su vasto territorio, a veces sin ver a Ricardo durante días. Pero el vínculo especial permanecía. En las mañanas tranquilas, Ricardo a menudo se sentaba en una gran roca cerca del borde del terreno,
y Sierra aparecía acostada a una distancia segura, observándolo con la tranquilidad que solo podía existir entre criaturas que confiaban profundamente una en la otra. Una parte importante del acuerdo con la gestión fue el aspecto educativo. Ricardo transformó su blog personal sobre Sierra en un sitio web oficial que compartía su viaje con el mundo. Hermosas imágenes de Sierra combinadas con historias conmovedoras sobre los desafíos y alegrías de cuidar a un animal salvaje atrajeron una atención generalizada. Periódicos y revistas comenzaron a escribir sobre el proyecto y Ricardo comenzó a recibir invitaciones para hablar en escuelas y organizaciones de conservación. Con la creciente fama, llegaron ofertas de financiación. Ricardo, inicialmente reacio a aceptar apoyo externo, finalmente aceptó algunas subvenciones para expandir el proyecto. Construyó un pequeño centro educativo en el borde del terreno donde los grupos escolares podían visitar y aprender sobre pumas y otros animales salvajes. También contrató a un pequeño equipo de personas con ideas afines, incluyendo un veterinario de tiempo completo y un especialista en educación ambiental. Sin embargo, este camino no estuvo exento de críticas. Algunos conservacionistas argumentaron que el proyecto de Ricardo enviaba un mensaje peligroso de que mantener animales salvajes era aceptable. Temían que otros intentaran imitarlo, lo que llevaría a tragedias tanto para humanos como para animales. Ricardo entendía estas preocupaciones. En cada discurso y artículo, enfatizaba que el caso de Sierra era una excepción rara, que los pumas y los grandes depredadores no eran mascotas, y que la mejor manera de proteger a los animales salvajes era mantener sus hábitats naturales. Cuando el proyecto entró en su tercer año, ocurrió un evento inesperado. Las cámaras de monitoreo de vida silvestre colocadas en el área mostraron a un puma macho salvaje patrullando a lo largo de la cerca. Ricardo y su equipo monitorearon la situación cuidadosamente, preocupados de que el macho pudiera causar estrés a Sierra, pero tras mucha consideración, decidieron crear una entrada segura para el macho. Una puerta de un solo sentido que le permitiera entrar pero no salir una vez dentro. Fue una decisión arriesgada, pero coherente con la filosofía del proyecto, crear condiciones para que Sierra experimentara una vida lo más natural posible, incluyendo la oportunidad de conocer a los de su especie. El macho, nombrado Salvaje, finalmente se aventuró a través de la puerta. El encuentro inicial entre Salvaje y Sierra fue tenso, pero gradualmente encontraron formas de coexistir pacíficamente en el vasto territorio. Esa primavera trajo noticias inesperadas. Sierra estaba embarazada. Ricardo y el equipo médico monitorearon su condición cuidadosamente, preocupados por la salud de Sierra, ya que era su primera vez dando a luz. Cuando se acercó el momento del parto, Sierra siguió su instinto, encontrando una cueva de roca aislada en la esquina más lejana del terreno para hacer su madriguera. Ricardo enfrentó una decisión importante: intervenir en el proceso de parto natural de Sierra o no. Tras una extensa consulta con expertos, decidió observar solo desde la distancia, interviniendo solo si era absolutamente necesario. Fue una decisión difícil, pero Ricardo sabía que para que Sierra se desarrollara completamente como puma, necesitaba la oportunidad de expresar sus instintos naturales, incluyendo dar a luz y criar a sus crías. Los días de espera fueron tensos, pero finalmente, todos los esfuerzos fueron recompensados. Sierra dio a luz a 2 cachorros sanos, un macho y una hembra. Para Ricardo, este fue el momento más conmovedor de todo el viaje. Sierra no solo había sobrevivido a todas las dificultades, sino que se había convertido en un puma completo. Ahora comenzaba el próximo capítulo de su vida, la maternidad. Sierra demostró ser una madre instintiva y maravillosa. Cuidó de sus cachorros con dedicación y paciencia, enseñándoles habilidades de supervivencia que solo una madre puma podía transmitir. Salvaje, aunque mantenía una distancia segura de la madriguera, asumió un rol protector en el área circundante. El nacimiento de los 2 cachorros planteó nuevos desafíos éticos para Ricardo. Los hijos de Sierra nacieron en este entorno seminatural, sin conocer nunca la vida completamente salvaje. ¿Deberían ser liberados en la naturaleza cuando maduraran? ¿O su destino sería como el de su madre,
viviendo en un santuario artificial, para siempre en la frontera entre dos mundos, Ricardo trabajó con especialistas en reintroducción de vida silvestre para preparar al macho, Eco, para regresar a la naturaleza. Eco, con fuertes instintos salvajes y una independencia temprana, era un candidato ideal para la liberación. La hembra, Luna, estaba más unida a su madre y más cómoda con la presencia humana, continuaría en el santuario, quizás convirtiéndose en la próxima generación del programa educativo. 5 años después del día en que Ricardo encontró a Sierra, su pequeño proyecto se había convertido en un centro de conservación y educación reconocido internacionalmente. Donde una vez solo vivía Sierra, ahora habitaban muchos otros animales salvajes rescatados. No solo pumas, sino otras especies protegidas que no podían regresar a la naturaleza. Cada animal tenía su propia historia, y cada historia se compartía con miles de visitantes anuales, inspirando a una nueva generación de protectores de la vida silvestre. Ricardo había abandonado su carrera de fotografía para dedicarse por completo al centro. Fue un gran sacrificio, pero al ver el impacto positivo que el proyecto tuvo, no solo en Sierra y otros animales, sino también en miles de visitantes que aprendían sobre la importancia de la conservación de la vida silvestre, supo que había tomado la decisión correcta. En una tranquila tarde de verano, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Ricardo se sentó en su roca favorita, contemplando el pequeño valle que ahora era un santuario. A lo lejos, vio a Sierra emerger del borde del bosque, moviéndose con la belleza y elegancia que solo un puma maduro podía poseer. Detrás de ella estaba Luna, ahora casi del tamaño de su madre, y más atrás, Salvaje se movía como una sombra entre los pinos. Ricardo no llamó ni hizo señas. Simplemente se quedó inmóvil, una presencia familiar en su mundo. Sierra se detuvo a una distancia segura, mirándolo directamente. En esa mirada había un reconocimiento, una conexión más allá de las palabras, un entendimiento compartido entre dos seres de mundos diferentes que habían encontrado un terreno común. Ricardo sabía que su relación con Sierra no era amor en el sentido humano, ni amistad como entre personas y mascotas. Era algo más complejo, más profundo, construido sobre el respeto, la confianza y la aceptación de la verdadera naturaleza del otro, humano y animal salvaje, encontrándose en la frontera entre dos mundos. Cuando Sierra se dio la vuelta, guiando a su familia de regreso a su pequeño mundo salvaje, Ricardo no sintió tristeza. En cambio, sintió una profunda paz. No había convertido a Sierra en una mascota, no había sometido su naturaleza salvaje. En cambio, había encontrado una manera de respetarla, nutrirla y, en última instancia, compartir el mundo con ella. El viaje que comenzó con salvar una vida se había transformado en una misión para salvar muchas otras vidas y se convirtió en una lección sobre cómo los humanos pueden coexistir con la vida silvestre. No conquistándola ni domesticándola, sino respetándola y adaptándose. En un mundo cada vez más dividido por el desarrollo humano, la historia de Ricardo y Sierra era un recordatorio de que aún hay espacio para conexiones inesperadas, para momentos mágicos cuando mundos diferentes se cruzan y para un amor que trasciende las barreras de las especies.